Seguimos compartiendo junto a ustedes la mañana del 11. Han pasado 17 minutos de las 12 del mediodía. Nuestro móvil está en vivo. Laura Fernández con Julio Rabasa nos convocan. Están con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech. Adelante, Laura. No. Gracias, Marcelo. ¿Cómo estás? Bueno, nosotros seguimos, te cuento, con muy poquito retorno porque el sonido ambiente es bastante complicado manejarnos por acá, pero estamos en lo que es el Día Mundial de la Alimentación. Estamos en compañía, detrás de mí está justamente el ministro Enzo Benech, a quien le damos, por acá, ministro, a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento por haber aguardado unos minutitos para estar charlando con nosotros. Sabemos que está comenzando ya el acto, así que muchísimas gracias. No, es un gusto estar con ustedes. Un saludo a los que están viendo esta actividad. Estamos compartiendo aquí con la FAO el Día Mundial de la Alimentación. Ministro, nosotros charlábamos antes de comenzar, ha hecho una gira, una recorrida importante, se han inaugurado obras también, estuvo allí en San Carlos. Bueno, ¿cómo está trabajando el Ministerio con respecto a eso? Y bueno, trabajo, por suerte, es lo que sobra. Ayer sí estuvimos en San Carlos, yo salgo todas las semanas, ¿verdad? Y aquí hemos tenido una actividad intensa, inaugurando obras concretamente en la Sociedad de Fomento Rural de San Carlos, que se hicieron con el apoyo de nuestro ministerio y con el compromiso y el trabajo de los productores. Inauguramos la oficina del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en San Carlos. Históricamente, hace más de 40 años que venía este pedido. La oficina estaba aquí en la ciudad de Maldonado y los productores, obviamente que esto es un departamento turístico por excelencia, ¿verdad? Tenían que venir aquí y logramos en un convenio con la UTU, a quien también obviamente agradecemos, porque es parte de la institucionalidad, un comodato y establecer allí las oficinas y hoy ya están funcionando allí. Así que fue un día de trabajo y de regocijo porque la verdad que volvimos contentos. Lo mismo con los nuevos galpones de la rural de San Carlos, ¿no? Por supuesto, yo había venido al día siguiente que estuvo el tornado acá y ver todo aquello deshecho realmente y que los productores no sabían qué hacer y por dónde íbamos a empezar. El trabajo conjunto, compartido, poniendo el esfuerzo también de la Intendencia, también de los productores y también desde el Ministerio. Yo creo que eso hace que hoy la rural pueda tener su exposición, el galpón nuevo precioso, el resto reparado. Y bueno, y hay que seguir trabajando, esta es una etapa más. Ministro, usted está hablando de productores, los productores, sobre todo lecheros, están bastante complicados. ¿Qué opinión le merece sobre eso? Mire, hemos trabajado mucho en estos temas, hemos sacado una serie de medidas. Aquí nosotros vendemos el 75% de la leche al resto del mundo, solo consumimos el 25%. Los precios internacionales juegan en esto, pero también jugamos nosotros. Hay productores que están complicados porque es un tema de escala, hay otros que no están complicados, porque si usted revisa la información, este año se produjo más leche que el año pasado. Por lo tanto, hemos recibido a los productores, estamos trabajando y analizando permanentemente a ver cómo podemos ayudar. Nosotros no queremos que se caiga ninguno, tampoco nos gusta la concentración y el monopolio, ¿verdad? Pero yo creo que no está en riesgo la lechería ni la producción de leche. ¿Conaprole? ¿Cómo? ¿Conaprole? Conaprole tiene el 73% de la leche de este país y los productores son dueños de Conaprole. Tiene algunos problemas, pero que son parte de la solución, pero son los mismos que se generaron porque los trabajadores y los acuerdos que tiene de Conaprole con sus dueños los generaron ellos, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que hay que sentarse a la mesa a conversar para solucionar los problemas. Ministro, ya está por comenzar el acto, le pedí un minutito nada más, así que ya lo voy a dejar continuar. Hambre cero para 2030, ese es el lema en este año, en el Día Mundial de la Alimentación. Sí, bueno, hace mucho tiempo que la FAO tiene esto. Para lograr esto se precisa producir muchos alimentos y ahí viene el trabajo de nuestros productores y de nuestro país. Se necesita mejorar la distribución de la riqueza porque hay muchos alimentos que se pierden en este mundo y no nos parece bueno que unos tiren alimentos y que otros pasen hambre porque no tienen con qué comprarlo.
Muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. Ya está por comenzar el acto, así que lo vamos a dejar continuar. La invitación queda hecha para que nos pueda acompañar una mañana de estas aquí en la mañana del 11 junto a Marcelo Pullares. Bueno, muchísimas gracias y a la orden. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Marcelo, nosotros volvemos contigo, nos vamos a quedar un ratito más por acá, porque como decíamos, esto está comenzando recién y bueno, la invitación quedó hecha entonces para que el ministro, en una de sus visitas al departamento, pueda acompañarnos en el piso y charlar un poquito más extendido contigo. Impecable, Laura, muchísimas gracias por este aporte, gracias al ministro Benech y ojalá, como tú decías y ya le adelantabas la invitación, podamos tenerlo aquí en el living para conversar un poco más en profundidad sobre todos los temas inherentes a su cartera, ¿verdad? Porque la agricultura, la ganadería y la pesca, casi nada. Así que bueno, esperaremos en algún momento poder agendar su visita a nuestro programa. Gracias, Laura, por ahora, volvemos contigo. Sabemos que seguís en una recorrida intensa y nosotros ahora, mientras, volvemos al piso, porque recibimos a nuestra próxima invitada, como les habíamos adelantado, la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, INAU, la licenciada Marisa Lindner, nos acompaña aquí en el estudio. Bienvenida, un gusto que esté con nosotros. Un gusto que me hayan invitado. Muchísimas gracias, es un placer. Entre otros cargos, usted fue directora de Política de Género del Ministerio del Interior, trabajó en InMujeres, trabajó en defensa de los derechos, de la equidad, del género, o sea, es una mujer muy activista, muy pro de la igualdad y ahora al frente de una institución extensa, vasta, delicada, que atiende una situación bien importante, que es nada menos que los niños, las niñas, los adolescentes, que de repente el término los pinta como ángeles, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, pero cuando hablamos de aquellos que están problemas con la ley, que son infractores, que tienen problemas de desamparo, de soledad, de desigualdad, bueno, allí es cuando hay que hilar realmente muy fino. Bueno, esas son las ambivalencias que tenemos como sociedad en cuanto al lugar que le damos a los niños, niñas y adolescentes. Efectivamente hay acuerdos y consensos en la importancia que tiene la infancia y la adolescencia, pero luego cuando vemos determinadas contradicciones que se dan entre los adultos y los niños, en las relaciones que tienen que ver con la convivencia, aparecen siempre los niños como los problemas o los adolescentes como problemas. Esto es un tema que creo que trasciende al rol actual, creo que es una responsabilidad social y del Estado ir colocando en la agenda pública cada vez más la necesidad de encontrar los caminos en una sociedad que tiene una realidad demográfica que efectivamente genera incertidumbres para el futuro en cuanto a los índices de crecimiento poblacional, aspectos que están asociados a fragmentaciones importantes que se dan entre los adultos y los niños son más pobres que los adultos, aspectos que de alguna forma problematizan las relaciones sociales, que colocan a las familias como un centro de los procesos de trabajo del Estado y en particular de instituciones como INAU, que tiene un cometido que está vinculado a llevar adelante las líneas de trabajo que aseguren la garantía de derechos para los niños, las niñas y los adolescentes. Hablando de la infancia, los CAIF que están cumpliendo 30 años, nada más ni nada menos, ¿no? Los centros de atención a la infancia y la familia, que usted en algún momento ha manifestado de que son un modelo mirado por la región y el mundo. ¿Por qué? Bueno, nosotros este año ha sido un año realmente donde... Muy intenso, con presencias de celebraciones, de festejos, de reflexiones, de reposicionamientos del plan CAIF hacia el futuro. Efectivamente, hace 30 años este país comenzó a colocar una forma de trabajar con la primera infancia que consideramos que es realmente muy, muy importante, que tiene que ver con esto que decíamos, cómo hacer intersecciones entre la sociedad y el Estado. El plan CAIF nace con acuerdos de distintos organismos públicos, pero con un actor clave que es de alguna forma un aliado estratégico en esto, que son las organizaciones de la sociedad civil. En ese proceso el plan CAIF atraviesa distintas décadas, distintos gobiernos, y lo que venimos como planteando con mucha intensidad es que en este periodo donde el Sistema Nacional Integrado de Cuidados genera un lugar para las líneas de política en primera infancia que parten
de un crecimiento muy importante de cobertura, pero también de calidad, el Plan CAIF se renueva, se refuerza, se fortalece y tiene como elemento que es mirado y de alguna forma, nosotros decimos querido por nuestra sociedad, esto que implica son centros de comunidad con lazos con las familias, con lazos con las organizaciones que tienen que ver con esto de poder darle una respuesta integral a los niños más pequeños. Unos 56.000 niños es el universo atendido por los CAIF, que son alrededor de 440, se planean 120 más para el 2020, que está a la vuelta de la esquina. ¿El departamento de Maldonado qué demanda tiene, satisfecha o insatisfecha en ese sentido? Nosotros tenemos una cobertura, estamos llegando alrededor de los 1.600 niños de 0 a 3 años en las respuestas que otorga CAIF. Tenemos detectada una demanda muy importante, estamos dando respuestas, hemos tenido algunos elementos que no hemos podido resolver en cuanto a los terrenos, pero básicamente en este periodo se inauguró el CAIF de Pan de Azúcar, se abrió el CAIF de La Capuera, que ahora en estos meses, antes de fin de año, comienzan las obras para el nuevo local. Tenemos previsto la apertura de un CAIF en Maldonado Nuevo y también en San Carlos, que estamos ajustando temas vinculados a los terrenos, pero que ya están planificados, que tienen el presupuesto y que también estamos haciendo los llamados a las organizaciones de la sociedad civil. Por otra parte, en Maldonado también, y seguramente en los primeros meses del próximo año, se va a estar inaugurando el Centro de Empresas y Sindicatos, esta nueva modalidad que nosotros consideramos que es muy importante porque empieza a dar respuestas a las necesidades específicas de las trabajadoras y los trabajadores. En este sentido, El Dorado ha hecho un acuerdo con su sindicato. Nosotros hemos sido parte de todo ese proceso de acuerdos, donde de alguna forma esa modalidad, que es una modalidad donde el mundo de lo privado, las empresas, empiezan a ser parte de la responsabilidad de generar respuestas de calidad a los hijos de sus trabajadores. En este caso, las empresas, en el caso del Dorado, está haciendo construcción nueva, en otros lugares del país. Nosotros vamos a finalizar este periodo, este año, con la apertura de 10 centros de empresas y sindicatos. En cada lugar tiene sus particularidades, pero en estos casos la infraestructura y todo lo que son los materiales para el funcionamiento están en responsabilidad de la empresa y el sindicato. El INAU, a través de todo lo que es el impulso que le ha venido dando la Secretaría de Cuidados en el marco del Sistema Nacional de Cuidados, la modalidad es el tema de la convocatoria a las organizaciones para la gestión de esos proyectos a través de los equipos de trabajo. Por lo tanto, vamos indagando también otras líneas como las casas comunitarias de cuidado. Tenemos claro que en Maldonado hay una cobertura que necesitamos responder, que particularmente tenemos muy detectada georreferencialmente, sabemos dónde se necesita y estamos trabajando para avanzar en la concreción de esos proyectos. Un Maldonado que está catalogado como de alta complejidad. INAU en todo este periodo ha llevado adelante una readecuación institucional bien importante, donde uno de sus principios es la territorialización. Por lo tanto, hace pocas semanas estábamos en el departamento presentando a las autoridades que asumen los cargos de alta conducción, pero sobre la base de un departamento que está reconocido por características que hacen a las realidades de la infancia y la adolescencia, a las propias características que tienen que ver con la población de Maldonado, una población que tiene, no solamente que recibe turismo de todo el país y de todo el mundo, sino que además tiene una gran movilidad poblacional a partir justamente de lo que implica la circulación por las realidades laborales de las personas, tanto en la construcción como en servicios, que se alojan en el departamento y que muchas veces no existen las condiciones aún que puedan responder a la integralidad de esas realidades. Por lo tanto, es un departamento que nos exige como institución un esfuerzo muy particular. Hay realidades en las cuales nuestra apuesta fundamental es hacia la promoción de derechos, como son los centros de primera infancia, como son los clubes de niños, los centros juveniles, pero también hay realidades que nosotros decimos son las extremas de extrema vulnerabilidad social que nos ocupan
nos preocupan y nos hacen que vayamos a generar líneas de trabajo que en este momento venimos trabajando en el departamento para modificar todo lo que implica a las respuestas a aquellos chiquilines y chiquilinas que se ven privados de su cuidado familiar. Esta es una realidad que, de alguna forma, a partir de lo que es una competencia específica de nuestra institución, estamos abocados a responder en un departamento donde el número de chiquilines que tienen disposiciones judiciales a partir de establecer las imposibilidades transitorias o permanentes de dificultades para el cuidado en sus familias de origen, la institución tiene que responder y por lo tanto abordar esto que implica, bueno, revertir esas situaciones si es posible en las familias para que puedan cuidar o generar alternativas de cuidado diferentes que pueden ser transitorias, que algunas pueden ser permanentes, pero que apuntan a garantizar algo que es fundamental, que es el derecho a vivir en familia. Por otra parte, en situaciones básicamente de aquellos chiquilines que por dificultades de sus contextos no tienen familias de referencia por distintas razones, hay que trabajar en la autonomía progresiva, decimos nosotros. Autonomía progresiva que arrancamos trabajando desde la primera infancia. En esto el Plan CAIF y los centros de atención a la primera infancia, los CAPI, inician desde las primeras etapas en elementos que son centrales y motores del desarrollo, es decir, la adquisición de elementos que le permitan su desarrollo motriz, su desarrollo emocional, hay elementos que ayuden a los procesos de socialización, que genere en el trabajo pautas de crianzas. Nosotros estamos desarrollando a través del programa Primera Infancia un proyecto que queremos mucho y que está dando, digamos, los primeros resultados, que es el proyecto de parentalidades comprometidas, apostando a la corresponsabilidad en el cuidado, incorporando a los papás a todos los procesos de crianza, generando elementos muchas veces que creo que a todos y a todas siempre es un desafío, que es saber cómo cuidar mejor, incorporando elementos que integran en los procesos de trabajo desde las etapas más pequeñas a los padres, en elementos que a veces uno supone que son obvios, pero cómo jugar con un niño, cómo generar elementos que desarrollen sus habilidades que también implican la incorporación del lenguaje, su socialización. Entonces, allí en esos procesos se van generando posibilidades o pueden quedar aspectos que si no son abordados a tiempo luego se cronifican, que son los que, generan a veces situaciones de mucho daño en los procesos vitales de los chiquilines. Los temas de las violencias es un tema que en este departamento estamos trabajando y estamos ubicando como un tema central de los procesos de trabajo. Hace poco tiempo inaugurábamos las respuestas a partir de un llamado público de una organización social que viene a complementar y a fortalecer lo que ya se venía desarrollando en el departamento a través del CIPIAB, donde participan todos los actores institucionales. Integramos hace unas pocas semanas un referente de vida libre de violencias a través de un llamado público abierto en el departamento. Es decir, las violencias, el consumo problemático, los temas asociados a la salud mental son temas que en ese sector de niñez y adolescencia con extrema vulnerabilidad son los que hoy están siendo los mayores desafíos. Sin lugar a dudas, yo le iba a tocar el tema de la violencia, el tema de las adicciones, que me parece que atraviesan a toda la sociedad y que, bueno, en niños, niñas y adolescentes generan mucha preocupación. Y en ese sentido, el INAU ha lanzado una campaña, por ejemplo, Noviazgos Libres de Violencia, 50 días de reflexión. Se da mucho la violencia a nivel de noviazgos, tempranamente en la edad de los adolescentes, que de repente las chiquilinas no saben cómo manejar, de pronto callan por temor o porque, en fin, por diversas razones. Pero esta campaña, ¿qué resultado ha obtenido? ¿Considera de que se deben implementar más de este estilo en otras esferas de la sociedad? En primero, clarificar que esta campaña es una campaña intersectorial, participamos varias instituciones del Estado, está coordinada y liderada por INMujeres, pero particularmente INAU juega un papel muy importante porque justamente involucra adolescentes y jóvenes y por lo tanto nuestra especial énfasis en ser parte y generar esta campaña.
Este tema es un tema que aborda una problemática intentando generar promoción y prevención. Y la aborda sobre la base de la constatación de que las situaciones de violencia, que tienen distintas manifestaciones, muchas veces se inician en ese momento inicial de establecer un acercamiento, un conocimiento con una persona con la cual se generan lazos afectivos, que pueden continuar o no pueden continuar, pero que si no se establecen determinados elementos que son, en definitiva, los acuerdos en cualquier relación de pareja iniciales, algunos explícitos, otros no, es importante tenerlos en cuenta. Acá en la campaña Vida Libre de Violencia en el Noviazgo hay un énfasis que nosotros como institución queremos colocar y que es la participación de los adolescentes en este proceso. No hay mejor campaña que tenga como elemento central en la fuerza de sus propuestas, si no logramos que los propios involucrados sean parte de esta campaña. Por lo tanto, lo que quiere aportar INAU son que los propios adolescentes puedan hablar con otros adolescentes. En esto, el programa de participación de INAU, a través del PROPIA y el Consejo Asesor Consultivo del directorio de INAU, que son representantes de los departamentos, de los distintos departamentos, Maldonado tiene los suyos, han planteado este año nuevamente, es el segundo año en la gestión, que el tema de la violencia es el tema de mayor preocupación que tienen los adolescentes y que de alguna forma quieren ser parte de la solución. Por lo tanto, la campaña Libre Vida de Violencias es una campaña que llama a la reflexión y nosotros reiteramos, hay una reflexión que debe ser entre los propios adolescentes y jóvenes, pero hay otra reflexión que es para los adultos. Es porque los adultos somos, en definitiva, los que vamos transmitiendo las formas que generan el aprendizaje en el relacionamiento y en las pautas de convivencia. Es decir, si los niños o los adolescentes reproducen determinados aspectos en sus formas de relación afectiva, es porque de alguna manera algo aprendieron. Tienen un modelo determinado. Exacto. Y en esto es muy importante que los adultos también nos hagamos responsables de aspectos que, en primer lugar, para generar aprendizajes en los niños y adolescentes, también nos tenemos que mirar a nosotros, repensar en nuestras relaciones y generar en esto posibilidades y oportunidades para los más pequeños. Sin duda. Tenemos que ir cerrando la entrevista. Yo le quería preguntar brevemente, si me puede responder, ¿qué hay? Porque en materia educativa también tenemos que hablar del INAU, de la formación de los educadores del INAU. ¿Qué capacitación, qué tipo de capacitación se les está dando como para que ellos trabajen con una materia prima, con un insumo tan delicado como son los niños y las niñas, ¿no? Bueno, nosotros allí, el Centro de Estudio y Formación de CENFORES tiene dos grandes ejes. Uno, en el cual está jugando un papel muy importante, que es en la formación de los educadores para primera infancia. Este es uno de los aspectos que nosotros consideramos es parte de los indicadores de calidad de las respuestas de los servicios que se brindan. Acá venimos cumpliendo, superando el plan previsto de capacitación. Vamos a terminar este quinquenio con más de 3.000 educadores capacitados en primera infancia, con una capacitación de excelencia, ¿no? Son 90 horas. No es nada básico, es de excelencia, dice usted. Yo creo que sí. ¿Lo define usted así? Yo lo defino así. Lo defino así porque son 90 horas en una primera etapa y luego la finalización de la capacitación son 504 horas que están sobre la base de un currículo acordado y consensuado con toda la educación. Entonces, nosotros creemos que sí, que estamos brindando una formación básica de calidad, de excelencia, que por supuesto, como toda educación, tiene que ser permanente. Es decir, no se decir, la capacitación continua. Exacto. Eso es básico, entonces es una base, es una muy buena base, pero luego, hace pocos días teníamos el seminario de educación y desarrollo, que fue parte de los festejos de los 30 años de los CAIF, y ese seminario tomó justamente el tema educativo y el tema de lo que implican los procesos de desarrollo en los niños, donde hay que atender determinadas particularidades. Pero además, INAU también está abocado a un proceso de formación con los trabajadores y trabajadoras que trabajan en los centros de gestión directa de INAU. En esto, el CENFORES va generando, el año pasado terminábamos con 1.600 trabajadores
que pasaron por distintas instancias de capacitación. También aquí consideramos que tiene que ser una capacitación permanente. Tenemos que llegar más y mejor al territorio. En esto hay elementos de las centralidades que es necesario ir modificando, pero sin duda está como parte de los desafíos que tenemos, que es llegar con una oferta de formación más adecuada a las complejidades que nos plantean hoy las realidades de la infancia y la adolescencia. Es cierto que los adultos tenemos hoy dificultades para interpretar en general las realidades de los niños y los adolescentes. Los adultos tenemos dificultades para interpretar y también para atender, tanto en las familias como en las instituciones, realidades que muchas veces a través de vulneraciones concretas, como pueden ser un niño que fue violentado o una niña que fue violentada, por supuesto que va a tener manifestaciones complejas y que a veces genera situaciones que luego pueden significar problemas importantes en su salud mental, en las expresiones o en los síntomas que pueden representar el consumo problemático. En eso tenemos claramente identificado que necesitamos fortalecer más los procesos de formación y capacitación para que los adultos que tenemos competencias podamos tener mejores herramientas, pero tenemos un camino largo por recorrer. Sin duda. Yo le quiero agradecer muy especialmente que nos haya acompañado estos minutos. Es un placer conversar con ustedes, se lo decía fuera de cámaras, acostumbrados a ver a la presidenta Linao a través de los medios de Montevideo, al tener la chance de conversar con ella aquí mano a mano y un poco conocer de su boca la realidad de Maldonado es muy importante para nosotros y muy nutritivo. Así que para mí ha sido gracias. Un gusto gracias y hasta pronto. Gracias. Que pase muy bien. Señoras y señores, nos tenemos que ir a la pausa rápidamente. Faltan 16 minutos para la 1 de la tarde.